he decidido empezar una serie nueva en el Antiguo Testamento, otro de los profetas menores. No fue hace mucho, ¿no? El año pasado creo que empezamos el libro de Oseas. Hicimos serie a través del profeta menor el profeta menor Oseas, aprendiendo acerca de la fidelidad de Dios frente a un pueblo infiel y aplicando a nosotros, pues nosotros, aunque somos tantas veces infieles a Dios. Hoy quiero mirar otro profeta, otro mensaje, y así que no sé cuántas semanas tardaremos, pero vamos a estar en el libro de Joel. No es un libro muy largo, tiene 3 capítulos, así que no sé, bueno, un mes o 2, no sé cuánto tardaremos, pero mucho aquí en este libro para aprender. Es importante, ¿no?, recordar que toda la Biblia está allí a propósito. Incluso las genealogías y las partes más aburridas que hay de la Biblia, ¿no? Todo está allí con una razón. Y lo que vamos a ver en este libro, que trata principalmente de una crisis en el país de Israel. Este libro, pues, tenemos al profeta Joel básicamente ayudando al pueblo a saber cómo reaccionar en una crisis, cómo deben mover adelante. Claro, como todos los profetas, empieza con el problema, empieza hablando de la situación actual, llega al arrepentimiento y termina con la esperanza. O sea, la esperanza de cuando Dios vaya a arreglarlo todo. Realmente los profetas todos siguen básicamente ese mismo patrón, ¿no? Empiezan con problemas, llegan al arrepentimiento, a la salvación y terminan con esperanza. Así fue en el libro de Oseas y así se encuentra, pues así es en todos los libros. Cuando lleguéis, que no tardaremos mucho en la lectura cronológica de la Biblia, no tardaremos mucho en empezar con los profetas. Ya estamos en la vida de Salomón, bien, pronto vienen los reyes, el reino dividido, y ya pronto empiezan a aparecer profetas, bien, que algunos fueron al principio de los reinos de Israel y algunos hacia el final. De hecho, el libro de Joel, ya que hablo de la cronología, en nuestro plan de lectura creo que viene en septiembre o así, viene muy al final, uno de los últimos libros que leemos del Antiguo Testamento, pero creo que eso es más que nada porque realmente no sabemos cuándo se escribió Joel. Esto es de los pocos libros en la Biblia donde no sabemos cuándo vivió el autor, no sabemos nada más acerca de Joel. Nos dice, bueno, lo leeremos ahora en el primer versículo, ¿no? Nos dice simplemente el profeta Joel, hijo de Petuel, y no sabemos más contexto. ¿Bien? No sabemos la época porque no habla de reinos específicos, bueno, no habla de eventos específicos, no sabemos exactamente cuándo ocurrió y seguramente ocurrió bastante más adelante en la cronología de lo que encontramos en la lectura. Pero como digo, aparece allí, me imagino, porque no sabemos, ¿bien? Y aparece un poco al final del reino, ahí, como decía, en septiembre o así, cuando lleguemos. Pero el libro trata, o sea, la cronología no importa, está hablando de una crisis que ocurrió en Israel. Al parecer, bien, una combinación, una plaga de langostas, que ya sabes, en zonas más desérticas, en zonas más cerca del Ecuador, ¿no? Pues sigue siendo el caso de hoy. Yo leí hace poco, pues, en otro sitio, el artículo decía, todos aquí preocupándose por el COVID, y en este país han venido las langostas y se lo han comido todo. O sea, esto es un evento, pues esto es un desastre natural en zonas un poco más desérticas. Pues vino este desastre natural y conllevó pues sequía, hambre, o sea, fue muy problemático para la nación. No sabemos cuándo fue, estas cosas pues ocurrían de vez en cuando. Pero se ve que esto fue un evento muy fuerte y muy impactante para el pueblo. En estos días la gente no tenía ahorros en el banco, no tenían pues seguros
cuando perdían los cultivos del año. O sea, eran tiempos donde una crisis fuerte como esta venía y era serio, la gente moría de hambre o lo pasaba muy, muy, muy mal, ¿bien? Y pues en esta situación he puesto aquí el título respondiendo a la devastación. En esta situación, ¿qué hacer? Pues Joel da una respuesta a esa pregunta, igual no esperada, igual no lo que pues, esperaría uno cuando ha venido una crisis. Yo creo que nuestro reflejo cuando ocurre algo malo es intentar directamente pues, venir y animar a la persona, ¿no? Decirle pues todo va a mejorar, va a venir de nuevo, va a venir la comida, todo se va a arreglar con el tiempo y todo. Y Joel llega a eso, pero no directamente, ¿ven? O sea, bueno, vamos a desempaquetar lo que él dice. ¿Qué más de contexto? Bueno, simplemente decir, el mensaje de hoy, o sea, los versículos que vamos a cubrir, vamos a ver parte del primer capítulo, es todo bastante negativo, bien, hay que decir. Igual que cuando vimos en Oseas, bien, así van los profetas. Trata de muy negativo y llegamos al final a la esperanza. Y como no miramos el libro entero en un domingo, pues nos quedamos se puede quedar un poco con mal sabor en la boca porque es muy negativo. Os voy a dar un poco el resumen del libro para que tengáis el mensaje de hoy dentro de lo que es el contexto mayor del libro. Bien, iremos mirando trozo por trozo del libro como solemos hacer. Pero terminaremos mirando los últimos versículos para ver hacia dónde vamos, por lo menos. Así no volvéis a casa todos desanimados, bien, por el pasaje que vamos a leer. Bien. Habiendo dicho eso, pues aprendemos mucho de los tiempos difíciles, ¿no? Aprendemos más en las dificultades que en los tiempos fáciles. O sea, esto era un evento real, esto eran personas reales con emociones igual que las tuyas y las mías, preocupaciones igual que las tuyas y las mías, y lo pasaron muy, muy, muy mal. Cada uno pasa por etapas distintas en su vida, todos seguro, si tienes un par de años, pues has pasado por eventos trágicos, has pasado por dificultades fuertes, quizás a la altura de lo que vamos a ver hoy, quizás no tan grave o quizás más grave. Bien, cada uno pasa por sus tiempos, sus épocas muy, muy difíciles. Y vamos a intentar aprender de lo que dijo Joel al pueblo en esta circunstancia y aplicarlo a nuestras vidas también, ¿no? Si no estás pasando ahora por un tiempo de tragedia o dificultad, o sea, espera, porque lo vas a pasar en el futuro, ¿no? Estas cosas vienen a las vidas de todos. Vamos a orar, bien, y empezamos con el libro. Nuestro Padre, damos gracias por el día que nos has dado, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que es aprender, pues, a veces después de las dificultades que han pasado otras personas. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente, Señor, que este sea un tiempo provechoso. Ayúdanos a conocerte a ti a través de la palabra hoy. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, empezamos con el versículo 1. Y dice así, Joel 1:1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. No sabemos de dónde es ni cuándo fue. Pues simplemente tenemos eso a introducción. Diré que Joel, al parecer, no es un sacerdote. La indicación, simplemente por su forma de escribir, su forma de hablar aquí en el libro, es más que no sé si humilde, pero como persona más del campo, ¿no? No de la casta rica, no de la casta de los religiosos, más persona normal y corriente, ¿bien? Los profetas al final, en los días del Antiguo Testamento, eran simplemente gente que predicaba la Biblia. Quizás tenía además, pues, otro trabajo, quizás era agricultor, bien, o tendría su propia vida normal y corriente como los demás. Él parece ser así un poco de esa casta. Pero de todas formas, bien, Dios habla a través de él. Esto es una persona que, a pesar de sus circunstancias, él está pasando la misma sequía, la misma hambre, se supone, que todos los demás,
pero Dios le usa para ser de bendición, de ayuda a otros en estos tiempos tan duros. Y eso, o sea, todos vamos a pasar por tragedia. Bien, yo creo que una de las mejores cosas que podemos esperar es que Dios nos ayude a ser de ayuda a otros cuando pasan por estos momentos. Al final, nosotros somos hermanos en una iglesia, tenemos hermanos con necesidades, hermanos que pasan por dificultades, y espero que cada uno tenga el deseo de ayudar, y de ser de guía espiritual al hermano que esté quizás pasando por una prueba muy difícil. Bueno, dice, versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Esto es como una llamada de atención, ¿no? Escuchar, esto es importante, ¿no? Es lo que quiere decir. Vamos a ver ahora lo que está pasando, ¿no? Pero todos están preocupados, todos están en crisis, todos están pasándolo mal. Y Joel está diciendo, oye, escucha, esto es importante, más importante que lo que estáis haciendo ahora para intentar salir adelante, escucha estas palabras de sabiduría. Dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Está diciendo, esto es una situación única, o sea, es más duro o más difícil de lo que hayáis pasado nunca en la vida, ¿no? Simplemente dándole, o sea, esto es un evento grave. Seguramente no han pasado un tiempo de tanta necesidad esta generación y la generación anterior. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a otra generación. O sea, esto es importante. Esto se va a contar de generación en generación, ¿no? Esto es una crisis a nivel nacional, o quizás más que nacional, pero esto es una crisis fuerte que se recordará por muchos tiempos, ¿no? Es un tiempo difícil. Simplemente yo creo esto, para recordar, como decía, estos son personas como tú y yo, simplemente viviendo hace muchos años, ¿no? Son personas normales y corrientes, sufriendo en necesidades extremas. Todos, desde luego, pasamos por necesidades en estas vidas. Han cambiado mucho las necesidades. Al final, aquí, en los días en que vivimos, pues, las dificultades que pasamos son diferentes al pasado. Tenemos mucha más protección social, tenemos pues, mucha más protección de muchas de las cosas que ocurren aquí, pues simplemente por estar en el siglo XXI, pues no nos preocupan exactamente las mismas cosas, ¿no? Pero aún y todo, o sea, si miras el número de personas deprimidas, sigue en aumento. El número de personas que se suicidan cada año en este país sigue en aumento. O sea, las personas pasan por dificultades extremas. Hoy en día simplemente son diferentes, ¿no? Y esto para recordar, pues aquí en el pasado también. Todos al final somos humanos, todos somos bastante parecidos en lo que sufrimos. Dice, lo que quedó de la oruga, y aquí hay 4 animales que no he puesto foto porque no se sabe exactamente cuáles son. Son 4 tipos de langostas. Y yo no sé mucho de langostas, sé más de langostinos que de langostas. No sé, no hay gran importancia entre ellos. Simplemente Joel está hablando de pues, saltamontes grandes, saltamontes medianos, yo qué sé, ¿no? Está hablando de los diferentes animales que están comiendo toda la comida. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Bien, aunque no sepamos todo. Igual Iñaki sabrá más que ninguno de estas cosas, ¿no? Ahora, la oruga, luego al final se hace mariposa. Sí, pero esto no es la oruga, o sea, no creo, no es la oruga aquí. Estamos hablando de tipos de langostas. Luego, hay tanta variedad de... Estas palabras se traducen así, pero bueno. Son parte de esta plaga de langostas. Pero simplemente decía, no, tú sabrás más de pestes porque estás con lo de jardinería. Están viniendo animales, están comiendo toda la comida. ¿Ven?
en las plagas de Egipto hubo una plaga pues, donde se perdió toda la comida también. Que no se puede hacer nada. Hoy en día, pues quizás con la tecnología la gente pueda proteger, hacer un poco de escudo sobre la comida. Hoy en día se pueden quizás proteger de estas cosas un poquito, pero, o sea, estas plagas de langostas, pues vienen millones y millones y millones de langostas, o sea, tapan la luz, se convierte el día en noche por todas las langostas que están en el aire, y pasan y cuando han pasado pues no queda nada verde porque lo han comido todo, ¿no? Como digo, en otras partes del mundo esto es lo que ocurre. Esto es lo que ha pasado en Israel y se supone pues en toda la nación o gran parte de la nación se ha quedado de repente un año sin comida o el tiempo que haya durado esta plaga. Dice, ahora vamos a ver diferentes grupos aquí. Joel va a hablar a diferentes como niveles sociales, hablando de lo que han perdido, ¿no? Es curioso, empieza con los borrachos. Dicen, despertad, borrachos. Yo creo que aquí está hablando de los indolentes, ¿bien? Los que no trabajan, los que no están aportando mucho, ¿bien? Despertad, dice, y llorad. Pero no vais a poder ser borrachos más, porque no va a haber vino para que toméis. No va a haber alcohol para que toméis. Despertad y llorad, dice, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Bien, o sea, no está diciendo pobrecitos borrachos. O sea, en la Biblia pues siempre estamos hablando de gente que la Biblia condena. No estamos hablando de un grupo. O sea, se está preocupando Joel por los borrachos en sí. Básicamente, estas personas que no han valido por su cuenta tanto o no están trabajando, pues lo que estaban disfrutando lo han perdido. O lo van a perder. Preocuparos los que pues, no estáis trabajando, los que sois de este grupo social. ¿Por qué? Porque no vais a poder seguir así. Es curioso, ¿no? Hasta hace 3.000 años, cuando haya venido este evento, ¿no? Pues existían borrachos igual que hoy en día, ¿no? Existían diferentes maneras de lidiar con los problemas. No es un mensaje acerca del alcohol. Esto no vamos a pasar tiempo hablando de este tema porque no es lo que importa aquí en el pasaje, pero Joel básicamente se dirige a estas personas, ¿no? que lidian con sus problemas con el alcohol. Porque no vais a tener más, no vais a poder hacer eso, dice. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Me está hablando aquí de la plaga de langostas. Han venido como si fueran un ejército. Bien, pero con dientes de leones. O sea, han arrasado, han comido todo. 7 dice, asoló mi vid y descortó mi higuera. La vid es de donde viene el vino, ¿no? O sea, ya no hay. Se han comido todo lo verde. Asoló mi vid, descortezó mi hoguera. De todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Es muy negativo el pasaje de hoy, ¿no? Pero está hablando de la devastación total pues que ha venido con esta plaga. Siguen habiendo, por supuesto, desastres naturales a este nivel en el mundo. Bien, no fue hace mucho que hubieron estos terremotos grandes en la zona de Turquía, ¿no? Y dejaron pues tumbados a ciudades enteras. Estas cosas existen por culpa del humano, ¿no? Por culpa del pecado de Adán y Eva y el pecado de nosotros hoy en día. El mundo no fue diseñado de esta forma. Las plagas de langostas, al final,
representan la maldad que ha venido aquí a la tierra por culpa de los humanos. No es decir que acciones humanas directamente hayan provocado este desastre. Eso no es la cuestión, ¿no? Pero los desastres están aquí porque ha venido el pecado al mundo. Eso es lo que nos cuenta la Biblia, ¿no? En el huerto de Edén no habían desastres naturales. No habrán, según entiendo, en el futuro tampoco. Estas cosas vienen, pues, y vamos a ver un poco más adelante, vienen como castigo a Israel por su desobediencia. Llegaremos a eso en otros domingos. Pero estas maldades están viniendo en parte como castigo al pueblo. Bueno, dice, continúa, llora como joven vestida del cicilio por el marido de su juventud, como una persona recién casada que ha perdido a su esposo, ¿no? Se ha ido a la guerra, ha fallecido poco después de casarse, es la idea. Llora porque es una tragedia a ese nivel. Pero otra vez, aquí son un montón de personas, son personas como tú y yo que están pasando por devastación. Al final, difícil de ponernos en su lugar, bien, pero están pasando por hambre, han perdido todo, ¿no? Tengo un amigo que cuando fue el año pasado, se le incendió la casa y no lo perdió todo, salieron ellos con vida y no se quemó toda la casa, pero perdió muchísimas de las cosas que a él le encantaban. Le gustaba mucho el deporte, andar en motos y cosas así, y perdió cosas que dijo que no va a poder reemplazar en la vida por este incendio. Y así es la vida, ¿no? Vienen tragedias y vienen cosas malas que no merecemos directamente, pero vienen a esta vida y tenemos que estar acostumbrados a la idea de que van a venir. Bien, continuamos. Hablamos primero de la casta o el grupo así de los borrachos. Podemos decir igual los que no trabajan, los que ya están mal, o sea, simplemente no saben lidiar con los problemas. Al final, el alcohol es de las peores formas de lidiar con los problemas, no arregla nada, es una forma de esconder de los problemas. Dice, pero aquí cambiamos. Otro grupo, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Ahora, este versículo es muy curioso. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los levitas, los de la casta religiosa, claro, ellos no trabajaban el campo, no tenían terreno propio, no labraban la tierra. ¿Ellos de qué comían? Ellos comían de los sacrificios. ¿Bien? En el Antiguo Testamento se especificaban los sacrificios, traían animales, traían comida, lo ofrecían a Dios, ¿bien? Eso ordenado por Dios. No estamos hablando de un abuso de autoridad, un abuso de poder, que ha ocurrido muchas veces en las religiones a lo largo de los tiempos. No estamos hablando de eso, esto es lo que estableció Dios, ¿no? El pueblo tenía que traer sacrificios, tenía que traer sus ofrendas, bien, en oración, en arrepentimiento, y de eso vivían los sacerdotes. En todas épocas han habido religiosos que después se han aprovechado. Leímos hace un tiempo en la lectura, ¿no? De el sacerdote Elí. Esto viene justo antes de Samuel, que viene justo antes de David, ¿no? El rey David. Pues Elí dice que sus hijos se aprovechaban de los que traían sacrificios. Uno se acostaban con las mujeres que venían y hacían pecados así de esa forma, pero también con la comida eran glotones, se comían más de lo debido, o sea, aprovechaban de su posición como sacerdotes para la lujuria y la glotonería. Claro,
ellos son simplemente un ejemplo. Eso ha existido, nos podemos imaginar, a lo largo de toda la historia. No significa que todos los sacerdotes eran así, pero siempre han habido los que se han aprovechado. Y sacerdotes y en cualquier jerarquía de autoridad, la gente ha mal aprovechado esa posición de autoridad y se ha aprovechado de los que vienen a ellos, ¿no? Claro, los sacerdotes aquí no les acusa directamente Joel, pero yo creo que un poco implícito es esta idea de que están aprovechándose, quizás un poco demasiado, de los sacrificios de lo que trae la gente. ¿Por qué dice eso? Desaparecieron las ofrendas, las libaciones, los sacerdotes por lo tanto están doliendo. Ahora, como puedes imaginar, si la gente no tiene comida, si la gente no tiene ganado, porque se está muriendo el ganado, no tienen para dar ofrendas, obviamente, ¿no? No tienen, pues, para dar, y claro, los que viven de las ofrendas, por lo tanto, no tienen para comer. Simplemente va por allí, ¿no? O sea, esto afecta a los que están abusando y los que no, los sacerdotes, pues, justos también. Simplemente estamos hablando de otra casta aquí, ¿no? Afecta a los indolentes, quizás los borrachos, afecta a los que están arriba, o los que dependen de otros para su vivir. Al final, ellos no tienen huertos, ellos no tienen sus propios terrenos con su propia comida, pero también se quedan sin comida porque ellos dependen de los que lo tienen, ¿no? Esta plaga está afectando a múltiples niveles de la sociedad, es la idea. Está afectando a todos. Los sacerdotes están de duelo porque tampoco tienen de comer. Dice, el campo está asolado, no hay comida. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Claro, igual que se mencionó antes con la viña para el borracho, no tiene para el vino, pues tampoco tienen trigo los sacerdotes. Sin trigo tampoco hay animales, ¿no? No tenían para comer los sacerdotes tampoco. Dice, se secó el mosto, se perdió el aceite, todas estas cosas relacionadas con los sacrificios. Y claro, se quedan ellos también sin. Dice, ahora, tercer grupo, los labradores. Claro. Hablamos un poco abarcamos un poco todo el pueblo judío con esto. Confundidos también labradores, o sea, los que sí trabajan, los que tienen campo y los que viven con sus esfuerzos, viven con su trabajo. Confundidos, dice, gemid, viñeros, también por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. Los que tienen sus propias huertas, sus propios terrenos, su propia comida, pues también, obviamente, igual más que ninguno, ¿no? Pero ellos se quedan sin. ¿Por qué? Porque la vid está seca. Otra vez, lo repite. Y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Imagínate, realmente en tiempos antiguos, ¿no? Cuando no habían neveras, no habían congeladores y tiendas con productos en lata que duran meses y cosas así. O sea, no, en esos tiempos vivías de lo que crecía en el momento. Imagínate, ¿no? Despertar un día y ¡fum! Todo muerto. O sea, no sé cómo aquí. Muchos habrán muerto de hambre, seguro, ¿no? Estamos hablando de crisis brutal aquí. Todo seco, se extinguió, dice, el gozo de los hijos de los hombres. Claro, si lo han perdido todo. Y esto no es que han perdido las comodidades extra, no es que se les ha roto el aire acondicionado, no es que pues tienen un pinchazo en el coche, o sea, es que no tienen comida para comer. Lo más básico no les queda. Es un desastre a nivel más personal. ¿Bien? Y no hay salida directamente de ello. ¿Qué puedes hacer? O sea,
no hay salida directa no es una cosa que podías prepararte de antemano, o sea, no es que lo hicieron mal directamente y no prepararon bien. No, es que algo fuera de su control les ha quitado todo y están ahora sin nada y muriendo de hambre muchos. Bien, la situación la situación fatal. Se extinguió, claro, al final, sin tener nada, pues se extinguió el gozo y esto habla de la gente, pues está yendo a la depresión. Sé que estas cosas no traducen directamente a nuestras vidas, ¿no? No vamos a pasar exactamente estas mismas pruebas. Hoy en día, pues gracias a Dios hay bancos de alimentos, ¿no? Hay comida cuando uno no tiene comida. No vamos a pasar, si Dios no quiere, el futuro puede cambiar evidentemente, ¿no? Pero al parecer no vamos a pasar por esta misma crisis. Pero, como decía al principio, o sea, todos pasan por crisis de otros tipos igual de fuertes, o más fuertes o menos fuertes, ¿no? Todos pasamos por tragedias también. Y si es verdad que hay más gente deprimida que antaño, aunque hayan más comodidades y aunque haya un nivel de vida, o sea, un nivel de comodidad de vida mucho mejor que antes, aún y todo sigue habiendo más sufrimiento, quizás que nunca. Hay muchísima gente desesperada hoy en día. Desesperada por otros motivos, ¿no? Han perdido pues, las esperanzas de otra forma. Quizás han perdido un pariente, una persona querida en la familia. Piensa en tu amigo, ¿no? De un momento a otro ha perdido la capacidad de andar. Le ha cambiado la vida, lo ha perdido todo. Y nos puede ocurrir a todos nosotros también, ¿no? De una forma u otra, vamos a pasar por momentos de tragedia. ¿Qué hacemos? Bueno, Joel va a resolver esa pregunta, ¿no? O sea, Joel va a dar consejos, nos va a ayudar a saber cómo tratar con esta situación. No vamos a llegar o sea, tendríamos que mirar el libro entero para llegar a responder a la pregunta, pero como dije antes, voy a hacer un anticipo pequeño, voy a irme a los últimos versículos, que son las notas de esperanza, porque Joel es un libro que termina con esperanza. No es simplemente describe lo malo y deja a la gente con un mal sabor en la boca. Describe la esperanza al final y vamos a leer los últimos versículos y ahí acabaremos por hoy. Bien, haremos un poco de aplicación. Dice, pero Judá será habitada para siempre. Claro, esto parece la muerte de la nación. Si no hay comida, la gente muere, sin gente no hay nación. La esperanza, el futuro, no. Es que Judá será habitada para siempre. La nación va a sobrevivir y va a sobrevivir para siempre, es la idea. Y Jerusalén por generación y generación. O sea, vais a continuar. Esto no es el final de la historia. Dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sion. La esperanza final es que no solamente va a estar aquí el pueblo, va a estar aquí Dios morando en medio del pueblo. O sea, Dios viviendo con ellos. Dios allí para proveer todas las necesidades, para proveer todo lo que haga falta. Limpiaré la sangre. Está hablando de que arreglará todos los problemas. Esto es, traerá justicia sobre los que merecen justicia, los malvados serán castigados y serán lavados los inocentes. Bien, esto está hablando de la justicia venidera de Dios. Y Dios morará en Sion. ¿Cuál es la esperanza? ¿A dónde vamos en este libro? Bueno, creo que lo dije al principio. Joel habla del problema. Después va a hablar del problema real. El problema real no son las langostas, no es el hambre. El problema real es el pecado que les ha llevado a esta situación. Bien, quizás no hay un vínculo directo. No es que la gente haya
cometido una maldad y esa maldad directamente ha venido, o sea, como en el libro de Job, ¿no? No siempre vienen las dificultades como consecuencias directas de tus propios pecados. Pero el problema fundamental y el problema que causa los desastres, las cosas que no tienen, es el pecado. El pecado de los demás y el pecado nuestro, ¿no? Tuyo y mío. Joel va del problema nacional de la plaga a el problema del corazón del pueblo, que es la desobediencia, la rebelión contra Dios. Él les dice, ojo, porque tenéis que arrepentiros, porque esta plaga, con lo grande que es, con lo terrible que es, no compara con el día del Señor. El tema principal del libro de Joel es el día del Señor. Bien, es una frase que se repite bastantes veces a lo largo del libro. El día del Señor es el día del juicio, el día donde Dios arregla todo. ¿Bien? Llevamos un año esperando el juicio de Walter, ¿no? Y es un juicio muy imperfecto, por supuesto. No tenemos esperanzas en el sistema legal humano, o tenemos pocas esperanzas en el sistema legal humano porque es fallido. Pero el día del Señor significa el día cuando Dios juzgue perfectamente a todos. Juzga al corazón perverso y juzga al corazón inocente. Eso es el día del Señor. Y Joel está diciendo, por mucho que estéis pasando hambre ahora, esto no es nada en comparación con lo que va a venir. Y si no estáis preparados para el día del Señor, o sea, vais a llegar a un momento mucho peor de lo que estáis llevando ahora. Como decir, no es la forma de ayudar que nos viene, que solemos hacer. Cuando alguien nos pasa mal, no solemos contarle de lo peor que puede ser en el futuro. Por lo menos yo no recomiendo eso cuando hablas con alguien en sufrimiento, ¿no? Solemos intentar animar, intentar aliviar y al final que la persona no lo pase tan mal. Pero Joel no, ¿bien? Joel básicamente dice, ¿os parece mucho esto? Pues esperad. Porque Dios va a traer juicio de verdad. Ahora, todo esto lo dice con el mensaje de gracia. ¿Bien? No les está pegando con un palo cuando están caídos por lo que están pasando, ¿no? Habla del día del Señor y la esperanza que conlleva eso para el que ha arrepentido. Y el mensaje de Joel es ese. Que esta tragedia te haga pensar en la tragedia que viene verdaderamente para el que no esté preparado para el día del Señor. Porque vendrá el día del Señor, vendrá el juicio, Dios castigará al que no es, pues al que tiene pecado. Y después del día del Señor viene su reino, que son los últimos versículos aquí, lo acabamos de leer, ¿no? El día cuando el Señor esté en medio de la tierra para que todo vaya conforme a su plan. ¿Cómo estar preparado para el día del Señor? Bueno, si conoces el Evangelio ya sabes la respuesta, ¿no? El día del Señor es el día cuando Dios juzga. Si tienes un pecado en el corazón, Dios lo juzgará. Si has sido perdonado por tus pecados y tienes un corazón limpio, pues el día del Señor es un día alegre, es un día de justicia, el día que estás anticipando porque por fin recibirás lo que es justo, lo que está bien. Pero si no tenemos el corazón limpio, si no tenemos la vida lavada por la sangre de Cristo, por el perdón de los pecados, viene algo muchísimo peor que una plaga de langostas o cualquier otra tragedia que pueda pasar. Yo no quiero minimizar las tragedias que pasemos, ¿no? Todos pasamos por cosas muy duras, pero sin faltar respeto, va a ser mucho peor en el futuro cuando Dios obre justicia. ¿Bien? La Biblia es clara. Y ese es el mensaje de este libro. ¿Bien? Mensaje duro, el
mensaje de gozo para el arrepentido. Y bueno, tengo ganas de llegar a las partes un poco más positivas del libro. Pero bueno, para nosotros, bien, como decía al principio, igual estás pasando por un tiempo difícil ahora, o igual, porque igual viene en el futuro un tiempo difícil. ¿Cómo hacer? Pues los tiempos difíciles siempre traen reflexión espiritual, o de normal, traen reflexión espiritual. La gente, al final, o sea, para bien o para mal, la gente va a la iglesia cuando tienen problemas, muchas veces. No debería ser el caso, deberíamos, o sea, un cristiano, una persona que es madura en el Señor, pues viene a la iglesia cuando todo va bien también. Pero, o sea, simplemente, a modo general, la gente busca a Dios cuando está en problemas. Y eso ha sido así desde siempre. Por eso escribe Joel. O sea, estas personas están desesperadas. Pues les dice, pues mira, os apunto hacia la esperanza. O sea, aquí es donde podéis tener esperanza. No es un mensaje de simplemente, pues, ánimos, todo va a ir bien. No es un mensaje liviano. ¿Bien? O sea, Joel cuenta acerca del día del Señor, que es una cosa muy grave. Pero es un día de esperanza para el que ha sido perdonado. Entonces, cuando pasamos por tragedias, o si estás pasando por una tragedia ahora mismo, busca al Señor, mira al futuro. Si eres salvo, si eres perdonado por tus pecados, pues cobra ánimo del hecho de que viene el día del Señor y Dios va a arreglar. Si te han hecho una falta, o sea, si te han hecho una maldad a ti y dices, es una injusticia lo que me ha pasado, no es correcto, bien, yo no merezco lo que me está pasando, pues el día del Señor es el día de la justicia. Es el día donde Dios arregla las maldades, las cosas que te han pasado. Estemos todos preparados para ese día de juicio, ¿no? Yo creo que vamos a terminar aquí. Como digo, es la forma bíblica de lidiar con los problemas. Esto no es un vídeo. Como digo, hoy en día se intenta tapar los problemas con soluciones bonitas. Y es que eso no funciona. No, si da alivio, es un alivio muy, muy temporal que no sirve de mucho. Los problemas nos deberían apuntar al pecado y al que perdona del pecado, porque es únicamente allí que encontramos la esperanza. Muy bien, y ahí lo vamos a dejar por hoy. Gracias por vuestra paciencia, porque como digo, sé que son pasajes negativos, pero creo que es un mensaje importante visto entero. Vamos a terminar hablando. Padre, te damos gracias por el tiempo de tu palabra hoy. Gracias por el mensaje de Joel. Gracias, Señor, porque pues, no hemos pasado quizás por esta tragedia, una tragedia a este nivel. Pero pido por cada hermano aquí, si hay alguno que está en situación difícil, si está pasando por pruebas grandes, pido que le ayudes y le des esperanza, sabiendo que tú eres el juez, viene el día del Señor. Pido por cada uno aquí que pongamos todos nuestra fe en ti, que tú perdones nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a vivir para ti y a la luz de lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos también, Señor, a ser de ánimo a los que están a nuestro alrededor que estén sufriendo. Ayúdanos a hacer como Joel y apuntarles a ti, a dirigir la mirada a el único que puede limpiar las lágrimas y reparar el corazón roto. Damos tantas gracias, Señor, por este pasaje y por tus promesas y pido que nos bendigas en esta semana. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.